Mis hermanos, a menudo los creyentes tenemos que luchar con lo que yo le llamo una fe selectiva. Es decir, somos capaces de confiar en las promesas de Dios cuando estamos enfrentando un problema cuya solución todavía parece estar al alcance de la mano. Pero cuando nos enfrentamos a una situación aflictiva que, humanamente hablando, no parece tener solución o que se extiende más de lo esperado, entonces nuestra confianza en Dios comienza a tambalear. Y lo digo, mis hermanos, porque me conozco a mí mismo y porque me he visto más de las veces que yo quisiera admitir o de lo que me gusta admitir. Yo he estado allí, yo he estado en esa situación. Cuando nos encontramos en medio de una enfermedad incurable, otros tal vez con un matrimonio destruido o lidiando con un hijo muy rebelde o tal vez atravesando por un serio problema económico. Mis hermanos, nuestro Dios suele usar este tipo de circunstancia para magnificar su poder y su gracia en una forma extraordinaria, como vemos en el texto que vamos a exponer en la mañana de hoy en el Evangelio de Marcos. Yo les pido por favor que vayan en sus Biblias al Evangelio de Marcos, los versículos 21 al 43. Hay dos historias en este pasaje que nosotros podemos dividir en tres escenas diferentes. En la primera, Marcos nos presenta una situación desesperada. Una situación desesperada. Lean conmigo, por favor, los versículos 21 al 24. Dice así la palabra del Señor. Perdón, tengo mi Biblia abierta en Mateo. Ok. Marcos 21 dice: cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se postró a sus pies y le rogaba con insistencia diciendo: mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Y Jesús fue con él. Y este detalle es importante. Una gran multitud le seguía y le oprimía. Jairo, dice el texto, era un oficial de la sinagoga. La sinagoga era ese lugar donde se reunían los judíos y adoraban al Señor durante el Sabbat, durante el día de reposo, cuando estaban lejos del templo de Jerusalén. Cada sinagoga tenía un oficial o un grupo de oficiales que eran los encargados de supervisar todo lo concerniente al culto. Nosotros venimos aquí el domingo en la mañana, ya todo eso está preparado, aquí hay un micrófono, aquí hay una cámara, todo está bien, los hermanos de alabanza. Hay alguien que tiene que coordinar todo esto. Bueno, eso era lo que hacían los oficiales de la sinagoga. Generalmente eran personas elegidas por la comunidad debido a su carácter, debido a su devoción religiosa, de manera que Jairo era un hombre muy conocido, era un hombre muy respetado en la ciudad de Capernaum, que es donde ocurre esta historia. Y cuando él llega delante de Jesús, dice Marcos que se postra delante de él en una actitud suplicante, porque su hijita, yo sé que la Reina Valera dice su hija, es su hijita literalmente, está al borde de la muerte. Más adelante Marcos nos va a decir que esa niña tenía 12 años. Y Lucas añade el dato de que era una hija única. Sin embargo, en medio de esta situación angustiosa, en medio de esta situación desesperada, Jairo cree que Jesús es capaz de sanar a su hija. Ahora, recuerden, hermanos, que fue en la sinagoga de Capernaum donde el Señor sanó a un endemoniado en Marcos capítulo 1, y según los evangelios fue en la ciudad de Capernaum donde Cristo realizó la mayoría de sus milagros. Así que muy probablemente Jairo había visto al Señor Jesucristo hacer cosas portentosas en la ciudad de Capernaum.
Y él conocía el poder de Jesús, pero sobre todo conocía la compasión de Jesús. Y por eso le suplica de rodillas delante de todo el mundo. No olviden, aquí hay una gran multitud. Y Jairo le suplica de rodillas delante de todo el mundo que sane a su niña. Ese, de paso, hermanos, es uno de los propósitos de Dios en la aflicción. Hacernos conscientes de nuestra debilidad, hacernos conscientes de nuestra dependencia de Él, para ponernos de rodillas en una actitud suplicante delante del Señor. Hay una frase sumamente conocida de C.S. Lewis, donde él dice: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Dice Lewis, ese es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Ahora, aquí tenemos que usar un poco de imaginación. Mis hermanos, lo que Jairo está haciendo era muy arriesgado para un hombre de su posición social, de su posición religiosa, pero él amaba a su hija más que su reputación. Su corazón de padre no le permitía estar atento en este momento a ninguna otra cosa que no fuera la sanidad de su hija. Y yo estoy completamente seguro de que todos los padres que están aquí me entienden perfectamente. Los padres somos capaces de hacer lo que sea por uno de nuestros hijos. Hace unos años, varios años atrás, una de nuestras hijas, con 9 años de edad, sufrió un accidente. Y fue un accidente bastante severo. Porque un carrito de golf que se mueven con un motor eléctrico la golpeó, le pasó por encima y finalmente el motor quedó pegado a su muslo, causándole quemaduras de 3er grado. Y yo recuerdo cuando a nuestra niña había que hacerle la cura. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de ver cómo se cura a un quemado, pero eso es muy doloroso. Yo recuerdo decirle al doctor en aquel momento, le decía: doctor, si usted pudiera darme una pastilla que permitiera que el dolor de mi hija se pase a mi cuerpo, yo me la tomaría de inmediato. Los padres somos capaces de hacer lo que sea por causa de nuestros hijos. Y Jairo tenía una última esperanza en la persona de Jesús. Una última esperanza en la persona de Jesús. Jairo sabía que no tenía mucho tiempo para estarse preocupando por guardar el protocolo de una persona de su rango. Él iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para salvar la vida de su hija, aunque eso le costara perder su reputación. Pero entonces, hermanos, ocurre algo inesperado que pone a prueba la fe de Jairo. Una mujer enferma se interpone en el camino, deteniendo el avance de Jesús, que recuerden que ya era lento de por sí, porque la multitud lo oprimía. Yo imagino a Jairo con el corazón a 1000, deseando que Dios abriera la multitud como abrió el Mar Rojo para que Jesús pudiera avanzar. Y ahora de repente Jesús tiene que detenerse por causa de una mujer enferma. Vean los versículos 25 al 26, una escena que yo he titulado Una dilación inquietante. Ya vimos una situación desesperada. Veamos ahora una dilación inquietante. Versículo 25. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado, cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Hermanos, la providencia del Señor a veces es tan extraña, es tan misteriosa. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? 12 años. ¿Cuánto tiempo tenía esta mujer sufriendo de esta enfermedad? 12 años. Así que muy probablemente el mismo año en que esta mujer enfermó, nació la hija de Jairo. Y la vida de estas dos personas
comenzaron a correr separadas la una de la otra hasta que de repente se encuentran en la persona de Jesús. Impresionante. Dios había orquestado las cosas para que la enfermedad de esta mujer, que había empezado 12 años antes, pusiera a prueba la fe de Jairo 12 años después. Uno no tiene ni idea de lo que Dios está haciendo en la vida de cada persona. Esta mujer no solamente tenía un serio problema de salud, ella tenía un serio problema social y un serio problema religioso. Cuando una mujer tenía la menstruación, según la ley del Antiguo Testamento, permanecía por 7 días ceremonialmente impura y no podía ser tocada por nadie. Una impureza ceremonial no implicaba nada pecaminoso, sino que le impedía a la persona afectada participar en la adoración en la sinagoga o en el santuario, ir al mercado, estar con las amigas, tocar a la gente. Mis hermanas, a ustedes les hablo. Esta mujer llevaba 12 años sin poder vivir una vida normal. Aparte, me imagino la debilidad que ella tenía que estar padeciendo por causa del flujo de sangre. Esta mujer había tenido que sufrir vergüenza, había tenido que sufrir soledad, 12 años sin recibir un abrazo, 12 años sin que nadie la tocara. Y tal vez, porque la gente es cruel, sufriendo al mismo tiempo la incomprensión de la gente que pensaba que tal vez ella estaba pagando por un pecado que había cometido. Todo esto, mis hermanos, suele mezclarse en las aflicciones. Job tenía suficiente con lo que estaba padeciendo en su cuerpo, la pérdida de sus bienes, la pérdida de sus hijos, para que 3 amigos vinieran a insistirle en que él estaba así porque había pecado. Lamentablemente, hermanos, a veces uno quisiera, cuando llega una prueba, que vengan por turno, ¿verdad? Una hoy, otra el año que viene. Pero Santiago dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y la idea del texto es cuando de repente al mismo tiempo os encontréis sumergidos en diversas pruebas. Eso era lo que esta mujer estaba pasando. Y para colmo de males, ella había gastado todo lo que tenía yendo de un médico a otro, de un médico a otro, de un médico a otro, y no habían podido hacer absolutamente nada por ella, sino que mientras pasaba el tiempo, dice Marcos, su condición se ponía peor. Esta mujer había perdido toda esperanza hasta que se entera que Jesús ha vuelto a Capernaum. Y al igual que Jairo, ella decide poner a un lado su condición de impureza. Noten cómo las dos historias tienen muchos puntos de contacto. Ella decide, aunque no debía hacerlo, ella decide mezclarse sigilosamente en medio de la multitud hasta llegar a la persona de Jesús, porque ella tenía la convicción de que si al menos podía tocar su manto, ella quedaría sana. Versículo 28. Porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Y cuando toca a Jesús, al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Mis hermanos, tan pronto la mujer toca a Jesús, siente que la hemorragia se detiene. Por primera vez en 12 años, lo que los médicos no habían podido lograr en todo ese tiempo, Jesús lo hizo en un segundo y gratis. Qué precioso Salvador tenemos nosotros.
Ahora, ella sabe que lo que acaba de hacer era problemático por su condición, aparte de que tocar a un rabino, ya Jesús en ese tiempo era considerado como un rabino. Hasta hablar con una mujer era un problema, mucho más que una mujer tocara a un rabino, y más en esa condición. Ella sabía que estaba en problemas, así que ella trata de pasar desapercibida, pero aquí es donde comienza la parte extraña de la historia. Porque Jesús decide detener a toda la multitud y de repente pregunta: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Ahora, no olviden que ellos van camino a la casa de Jairo, donde hay una niña que se está muriendo. No hay tiempo que perder. Pero en vez de apurarse, Jesús se detiene a conversar con esta mujer. Y yo me imagino a Jairo, por lo menos si fuera yo. Versículo 30. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él y volviéndose entre la gente, dijo: ¿y quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, yo imagino hoy día, ¿what? O sea, ¿ves que la multitud te oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Aparte de que Jesús estaba rodeado de un montón de gente que lo estaba apretujando por todas partes, hay una niña a punto de morir, no olviden eso, y él se detiene a preguntar quién le tocó. Mis hermanos, eso de verdad parece absolutamente absurdo, incomprensible. Pero Cristo quiere que todo el mundo sepa lo que sucedió con esa mujer. Él no iba a permitir que ese milagro pasara desapercibido. Versículo 33. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró. De nuevo, ¿qué hizo Jairo? Vino y se postró. Esta mujer vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y hay al menos tres cosas importantes que yo quiero resaltar aquí en estos dos versículos. La primera es que el Señor aprovechó la ocasión para instruir a esta mujer, porque recuerden que ella creía que iba a ser sanada si tocaba la ropa de Jesús. Pero la ropa de Jesús no tenía ningún poder para sanar a nadie, como no lo tienen hoy todos esos pañitos y agua bendita que venden por ahí. No tiene poder. Fue por causa de su fe, dice el texto, que fue sanada. De hecho, hermanos, déjenme decirles algo extraño. Tal vez Javier se los ha dicho, o los predicadores de esta iglesia. Tampoco la fe tiene ningún poder. Yo digo a la gente que dice: la fe mueve montañas. No, la fe no mueve nada. El que tiene poder es Jesús, no la fe, que actúa en nosotros por medio de la fe. Son dos cosas muy diferentes. Como dice un comentarista, esta mujer tenía una teología débil y una fe fuerte. Así que el Señor aprovechó para corregir su teología, que estaba mal, pero exaltar su fe al mismo tiempo. Lo segundo que hace Jesús, y esto es precioso, hermanos, es declarar públicamente que esta mujer ha sido limpiada. Públicamente, de su impureza ceremonial. Por primera vez en 12 años, esta mujer comenzaría a vivir una vida normal, comenzaría a mezclarse con la gente, comenzaría a ir a la sinagoga, comenzaría a ir al mercado, a conversar con las amigas, a recibir un abrazo. De manera que fue por su propio bien que Jesús no permitió que este milagro pasara desapercibido. Que Jesús quería proclamar: esta mujer está limpia. Pero hay algo más importante aquí. En el versículo 34 hay un juego de palabras que no se ve tanto en español, pero la palabra que se traduce como sanar también se puede traducir como salvar.
Es la misma palabra. Ella se había acercado a Jesús para ser sanada, pero había encontrado en cambio sanidad y salvación. Por eso es que Cristo le dice, hija, ahora ella es una hija de Dios. Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. En otras palabras, el shalom de Dios, como lo pensaban los judíos, hija mía, el shalom de Dios ahora está sobre ti. Ahora tú puedes comenzar a disfrutar de la paz, de la bendición, de la bienaventuranza que viene por el hecho de ser hija de Dios. No es simplemente vete en paz. No. Esto es para un judío mucho más profundo que eso. Es vete en el shalom de Dios. Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y lo que Él está diciendo, hija mía, ahora tú vas a poder comenzar a vivir la vida abundante que yo vine a dar, que yo vine a ofrecer. Por 12 años esta mujer había llevado en su cuerpo un recordatorio de la corrupción que todos tenemos en el alma por causa de nuestros pecados, pero Cristo en un instante había removido no solo su aflicción, sino también su culpa y su vergüenza. Qué precioso Salvador tenemos nosotros, qué glorioso Salvador. Ahora, de nuevo, vamos a imaginar lo que está pasando aquí. Los apóstoles irritados, me imagino sobre todo a Pedro, están irritados. Jairo está nervioso, su angustia va en aumento cada segundo. Su niña está en peligro de muerte. La multitud que rodea a Jesús no lo deja avanzar más rápido. Y ahora Cristo está conversando con esta mujer. ¿Saben, hermanos, que lo que Jesús está haciendo aquí no solo parece irracional, sino también irresponsable? Vamos a suponer por un momento que de repente a la emergencia de un hospital llegan dos casos simultáneamente. Una niña que se está muriendo y una mujer que tiene una enfermedad crónica pero que no es mortal, y el médico decide atender primero a la mujer. Si la niña muere, los padres con todo derecho pudieran denunciar a ese médico ante las autoridades por negligencia médica. Bueno, lo que Jesús está haciendo aquí, a primera vista, Él está siendo negligente. Él está atendiendo un caso que no es grave, no es mortal, y descuidando a una niña que se está muriendo. Por supuesto, mientras tanto pasa lo que Jairo temía. La niña muere. Y eso nos lleva a la tercera escena. Ya vimos una situación angustiosa, una dilación inquietante. Veamos ahora la actuación de Jesús en el momento preciso. La actuación de Jesús en el momento preciso. Versículo 35. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo: oigan, qué tierno, tu hija ha muerto, ¿por qué sigues molestando al maestro? La verdad que hay personas que tienen un tacto para decir las cosas. Miren, yo me imagino que estas 4 palabras, tu hija ha muerto, tienen que haber sido una daga en el corazón de Jairo. Unos minutos antes había esperanza, pero ya no hay nada que hacer. ¿Por qué tuvo que interponerse esta mujer en el camino? ¿No pudo haber esperado un poco más para ser sanada y darle el chance a una niña que tiene toda una vida por delante? Por lo menos, de nuevo, yo estoy casi seguro de que yo habría pensado así. Pero ahora Jesús quiere ayudar a Jairo a poner su mente en perspectiva, y a todos ustedes y a mí también, porque este relato quedó inspirado por el Espíritu Santo para que durante 2000 años o hasta que Cristo vuelva, nosotros estemos predicando acerca de este texto. Y ahora Jesús le dice, escuchen esto,
Jesús, versículo 36, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, 4 palabras también: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. 4 palabras aterradoras: tu hija ha muerto. 4 palabras de esperanza. Mis hermanos, todos nosotros necesitamos urgentemente que el Señor nos ayude a pensar de una forma apropiada, a pensar a través de la fe, porque la prueba produce turbación. Uno quisiera, ¿verdad?, que en el momento de la prueba lo primero que se dispare sea la fe. Pero ¿saben qué es lo que suele ocurrir? Que en una prueba, cuando llega en el momento, lo primero que se dispara es la duda. No nos gusta reconocerlo, pero es así. A un señor le preguntaron: ¿es usted creyente? Y yo digo: no, dudante. Nosotros tenemos una tendencia a dudar. Se dispara la duda hasta que entendemos que Jesús es confiable, no importa la circunstancia. Mira, mi hermano, yo no sé lo que tú estás pasando, mi hermana, en este momento, pero sea lo que sea, si tú eres creyente, por favor no olvides que Jesús es confiable. Por encima de tu dolor, por encima de tu aflicción, por encima de tu circunstancia aflictiva, Jesús es confiable. Yo no sé si en algún punto de esta historia Jairo llegó a pensar que Jesús no había actuado con la rapidez que el caso ameritaba. Si tan solo se hubiera apresurado un poco más, su hija estaría viva. Pero el Señor sabía que no había ninguna razón para apurar el paso. Las cosas tienen que suceder según la agenda de Dios, no según la agenda de los apóstoles, no según la agenda de Jairo, no según tu agenda, no según la mía. Es la agenda de Dios. Mis hermanos, nuestra noción del tiempo nunca es adecuada cuando nosotros tendemos que evaluar la actuación de Dios. Ustedes saben que cada cultura tiene una noción particular del tiempo, y eso impacta considerablemente la manera como reaccionamos. Por ejemplo, los dominicanos somos súper puntuales. Tú invitas a un dominicano a una reunión a las 8 y llega a las 9 en punto. Y yo no sé cómo es aquí en El Salvador. ¿Ustedes son iguales? Más o menos. Ahora, imagínate por un momento que se están casando una dominicana y un inglés. Yo estuve en Londres el año pasado y a mí me sorprendía cada vez que iba a tomar un tren, decía: llega a las 9:04. Y decía: no puede ser a las 9:05, redondo, no. Y yo lo probaba con el 9:04, ¡pam! Ahí llegaba el tren. Impresionante. Ahora, se están casando, ¿verdad? Una dominicana y un inglés. Para él 5 minutos ya es muy tarde. Para la dominicana y la familia hay una elasticidad como de 60 minutos más o menos, un rango de elasticidad. Entonces llega la hora determinada para la boda, ¿verdad? Ya todos están ahí esperando. En el ala derecha están los ingleses irritados, molestos, mirando el reloj. En el ala de izquierda están los dominicanos hablando, porque para ellos, lamentablemente para nosotros, esto es de lo más normal. ¿Ven cómo cada cultura maneja el tiempo de una manera diferente? Bueno, mis hermanos, si el sentido del tiempo cambia mucho de una cultura a la otra, cuando se trata de Dios, la situación ya es muy crítica, porque, hermanos, el obrar de Dios en el tiempo es absolutamente incomprensible para nosotros. Dios llama a Abraham y le dice, capítulo 15, capítulo 17, le dice: Abraham, te voy a dar 2 promesas. Capítulo 15, te voy a dar un hijo. Capítulo 17, te voy a dar esta tierra. Y en el mismo capítulo 15 le dice lo mismo. ¿Cuándo, Señor? Bueno, el hijo dentro de 25 años y la tierra dentro de 400 años. El tiempo de Dios.
Alguien decía, la gracia de Dios nunca actúa según nuestro horario. Y eso es tan importante, hermanos. Cuando estamos en medio del dolor y comenzamos a pedir a Dios, Señor, por favor, ven, Señor, ven, actúa, ven, Señor. Y pasa un día y el día se convierte en un mes y el mes se convierte en un año y en 2 años y en 4 años. Y uno dice, Señor, ¿qué pasa? Yo le decía a mi esposa en estos días, hemos estado pasando muchas aflicciones de diversos tipos. Y por momentos, conversando ella y yo, abiertamente hemos dicho, wow, le hemos pedido tanto al Señor y parece como que Él no está escuchando. Pero ¿saben qué? Yo le decía a mi esposa, ¿saben, mi amor, que en los 47 años que nosotros tenemos siendo cristianos, muchas veces nosotros le hemos pedido al Señor en oración, Señor, santifícanos, Señor, haznos como Cristo? Y que si esta dilación ahora no es más que la respuesta de Dios a aquellas oraciones. No entendemos lo que Dios está haciendo. Para Jairo era demasiado tarde. Para Jesús las cosas estaban ocurriendo según lo previsto. Jairo, no temas. No temas, cree solamente. Mis hermanos, la fe es el antídoto divino contra el temor. Creo que era Martin Lloyd-Jones que decía que la fe consiste en aplastarle la cabeza a la serpiente de la duda con la promesa de Dios. Dice David en el Salmo 56, versículo 3, en el día que temo, fíjense, él no está diciendo, yo nunca tengo temor, yo no tengo problemas con eso. Dice, no, en el día que temo yo en ti confío, pero ahora escucha, en Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Y probablemente la palabra de la que está hablando David aquí, hay diversas, ¿verdad?, opiniones al respecto, pero probablemente lo que David está pensando es en la palabra que Samuel le dijo, tú serás rey. Y pasan los años y David es un fugitivo. Saúl lo está persiguiendo y lo que él está diciendo es, cuando de repente me asalte el temor, mis enemigos me están rodeando, parece que van a acabar con mi vida, pero yo alabaré tu palabra porque tú no mientes y tú dijiste que yo seré rey. Y de esa manera es que David puede acallar la voz del miedo, la voz del temor. Cristo le está diciendo a Jairo, déjame hacer las cosas en mi tiempo. Y te lo está diciendo a ti en esta mañana. Y verás que a final de cuentas, el tiempo mío será infinitamente mejor que el tuyo. ¿Recuerdan la historia de José y el copero del rey? El copero y el panadero van a la cárcel. José le dice, a ti te van a matar, en 3 días a ti te van a volver a colocar en tu puesto. Y le dice al copero, por favor, cuando tú recuperes tu puesto, acuérdate de mí. Pero ¿qué pasó? Que el copero se olvidó por 2 años. Uno lee rápido el texto, es 2 años, 2 años. Ahora, ¿qué hubiera pasado si al copero no se le hubiera olvidado la petición de José? Lo que hubiera pasado es que José habría sido liberado y habría sido un expreso en Egipto y ya. Pero 2 años después, Dios usó una circunstancia, el sueño de Faraón, para que se cumpliera el plan de Dios. No era cuando José le pidió al copero que se acordara de él, era 2 años después, porque ese era el tiempo de Dios. Ahora, contra toda posibilidad razonable, Jairo decide confiar en Jesús. Y yo espero, mi hermano, mi hermana, que el Señor use este mensaje para ayudarte en ese sentido, porque dice en el versículo 37, y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban con él y se lamentaban muchos. En los días del Señor, y de hecho todavía aún en América Latina eso pasa, hay lloronas profesionales, se llaman plañideras.
En nuestro país hubo un dictador, Rafael Leonidas Trujillo Molina. Gobernó el país con mano de hierro por 31 años. Fue ajusticiado en 1961 y los hermanos, para que se viera que era amado por el pueblo, comenzaron a contratar lloronas. Me dicen, yo era muy chiquito, que se pagaban a 5 los gritos y a 10 los desmayos. Impresionante. Por supuesto, la cantidad de lloronas dependía de lo que la familia podía pagar. Y como la familia de Jairo era una familia pudiente, Mateo dice que era mucha gente que estaba llorando. O sea, contrataron, era un jolgorio que había allí, mucha gente llorando. Llega Cristo, versículo 39, y entrando les dijo: ¿por qué hacéis alboroto? La verdad es que las cosas del Señor son tan peculiares como solo Jesús puede hacerlo. ¿Por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Fíjense cómo en un segundo el llanto se convirtió en burla. En un segundo. Pero Jairo siguió creyendo en Jesús. Y lo sabemos porque él y su esposa hicieron exactamente lo que Jesús les ordenó. Pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña. O sea, ellos todavía no están diciendo: ¿y para qué vamos a ir a la habitación? Ya. No, ellos... Señores, por favor, piensen en eso. Su niña muerta está en esa habitación. Y Jesús le dice: Jairo, no te preocupes, cree. Solamente no tengas temor. Ven conmigo, ven, vamos. Dile a tu esposa para que vayamos juntos, entremos a la habitación. Tu niña está dormida, yo voy a despertarla, no te preocupes por eso. Y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña por la mano le dijo: Talita, cum, o cumi, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Ese relato me enternece mucho. De nuevo, lo que está pasando aquí, hermanos, es una mezcla de poder, compasión, ternura, todo al mismo tiempo. Y obviamente tenemos que entender este pasaje a la luz de la ley ceremonial del Antiguo Testamento, porque tocar el cuerpo de una niña muerta también hacía a Jesús ceremonialmente impuro. Pero si notaron en el texto, Jesús no toma eso en cuenta y le toma la mano a la niña. Ese dato es importante. Y le dice: Talita. Es un diminutivo para niña, muchachita. Cumi, levántate. Lo que Jesús está haciendo aquí es muy similar a cuando nosotros vamos a la habitación de uno de nuestros hijos y le decimos: mi amor, ya es hora de ir a la escuela, levántate. La palabra de Jesús es tan poderosa que cuando Él habla, los muertos oyen y vuelven a la vida. Versículo 42. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos, y entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto, y dijo que le dieran de comer a la niña. Jesús está atento a todos los detalles. Él sabía que muy probablemente durante la enfermedad la niña había estado inapetente, pero ahora de repente está sanada, completamente sanada, y vuelve a tener la energía y el apetito de un adolescente. Y el Señor le dice a los padres: ahora denle de comer. El milagro de restauración había sido completo. Ahora, yo no vine aquí a El Salvador a contarles una historia que está en la Biblia. Yo vine a predicar. Hermanos, ¿qué aprendemos de esta historia?
Hay varias cosas que ya hemos dicho, pero déjenme decir algunas más, breves. Más allá de la compasión que Cristo le mostró a esta mujer con el flujo de sangre y a la familia de Jairo, estos dos milagros funcionan como una representación visible del Evangelio. Jesús tuvo que entrar en contacto con nuestras impurezas para que nosotros fuésemos purificados, y Él permanecía puro. Cuando la mujer con flujo de sangre tocó a Jesús, en vez de hacerlo a él impuro, ella quedó ceremonialmente purificada. Y lo mismo sucedió con la hija de Jairo. En vez de contaminarse al tocar su cuerpo muerto, el toque de la mano de Jesús hizo que la niña volviera a la vida. ¿Saben que en cierto modo todos nosotros por naturaleza tenemos el mismo problema de esta mujer y de esta niña? Todos nosotros somos impuros, todos nosotros estamos corrompidos por causa de nuestros pecados, y todos nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando no éramos creyentes. Y así como la hija de Jairo no podía resucitarse a sí misma, y así como la mujer de flujo de sangre no podía sanarse a sí misma y purificarse a sí misma, mi amigo, si tú estás aquí y tú aún no has creído en Cristo, no te has arrepentido de tus pecados, no hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos para resolver esos dos problemas delante de Dios. Estamos muertos, somos impuros. La buena noticia del Evangelio es que el Hijo del Hombre se hizo hombre para mezclarse con nuestras impurezas sin ser contaminado por ellas, y luego morir en una cruz como si Él hubiera cometido tu pecado, tus pecados, tus pecados, tus pecados, mis pecados. Recibir la ira de Dios. Cristo le dijo: Padre, trátame a mí como un mentiroso, trátame a mí como un adúltero, trátame a mí como un adicto a la pornografía, trátame a mí como un violador, trátame a mí como un asesino, trátame a mí como un adúltero. Castígame tú, Señor, a mí, para que ellos puedan ser librados. Eso fue lo que sucedió en la cruz. Al que no conoció pecado por nosotros, a él Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Justicia de Dios en él, mi hermano. Sí, esto merece fuegos artificiales. Mi hermana, si tú eres creyente, la justicia de Dios fue puesta en tu cuenta. O sea, Dios te ve ahora como si tú nunca hubieras roto un plato. Con la justicia de Jesús. Como si tú hubieras vivido la vida de Jesús. Cuando iba al aeropuerto en Santo Domingo, me llevó un creyente de otra iglesia. Y él me decía: bueno, hay que perseverar, porque si no uno como que pierde la salvación. Y yo le decía: mi hermano, espérate. Déjame decirte una cosa, el hecho de que tú seas salvo no depende de ti, depende de Jesús. Déjame hacerte una pregunta. Hay dos mandamientos, los mandamientos más importantes: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Tú haces eso, estaríamos perdiendo la salvación todo el tiempo. Pero cuando Dios nos ve unidos a Jesús, escondidos en Jesús, Él nos ve como personas que lo amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y al prójimo como a nosotros mismos. Obviamente no te lleves de eso para dejar de amar a Dios y para dejar de amar al prójimo. Todo lo contrario, eso más bien nos impulsa a actuar por gratitud, pero no para ganarnos la salvación, no para mantener la salvación. Bueno, de la misma manera necesitamos abrazar a Jesús por la fe, como esta mujer, para ser librados del poder, la vergüenza, la condenación del pecado. Mi amigo, ¿en qué cosa tú tienes puesta tu esperanza cuando te toque la hora de la muerte? Porque si no es en la persona y la obra de Jesús, tú estás engañado. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En Hechos 4:12 dice Pedro que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, excepto en el nombre de Jesús. Y el mismo Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No son muchos mediadores, es uno solo.
y se llama Jesús. Pero también aprendemos de estas dos historias que nuestro Dios no solo sabe qué hacer en situaciones desesperadas, sino cuándo hacerlo. Mi hermano, mi hermana, yo te decía al principio, yo he estado ahí, yo sé lo que es decir, ¿qué pasa, Señor? Y ahí es que uno tiene que recordar, mi Dios sabe qué hacer y cuándo hacerlo. Hace 3 meses mi esposa fue operada de la columna vertebral. Tenía cuatro vértebras fracturadas y luego de fracturarse esas vértebras en una caída, una de esas vértebras explotó literalmente. 2 semanas después se volvió a caer y se rompió 3 costillas. Mi esposa estaba muy adolorida. Se pauta la operación para un jueves, pero algo pasa y mi médico nos dice no se puede el jueves, va a ser el sábado. Hermano, nosotros tenemos ya desde diciembre, mi esposa con dolor, mucho dolor, y ya estamos en febrero. ¿Entiendan eso? No es el jueves, es el sábado. Bueno, esperar el sábado. El sábado llama el médico y dice, tampoco puede ser el sábado, porque el suministro de instrumentos no llegó a tiempo. Va a ser mañana a las 8 de la mañana. Llegamos al hospital, estábamos ya en el hospital hacía una semana ya que estábamos internos los dos. Y cuando van a entrar a Gloria al quirófano, viene el doctor y dice, lo lamento, yo no puedo operar a Gloria ahora porque se me ha presentado una emergencia. Una niña, como de 12 años, por cierto, que yo operé ayer, de repente se le presentó una hemorragia. Y yo tengo ahora que aprovechar que el quirófano ya estaba limpio, porque para limpiar un quirófano se necesita 1.5 horas. Ya el quirófano está listo. Lo que queremos hacer es usar el quirófano para la niña, pero no para ti. Y Gloria, mi esposa, le dijo, doctor, Dios es soberano, y si Él en su providencia lo ha querido así, esperamos. Entraron a la niña, así que Gloria finalmente entró al quirófano a las 11 de la mañana. Cuando termina la operación de Gloria, me llama el médico, ya ustedes se pueden imaginar, yo voy corriendo a ver qué pasó, y uno de los médicos me dice, ¿sabes eres amigo mío? Me dice, Sugel, ¿sabes una cosa? Gloria, sin saberlo y sin quererlo, le salvó la vida a esa niña. Porque el médico no estaba supuesto a venir hoy al hospital. Era ayer, porque ayer era que iba a operar a Gloria y a esa niña. Así que él no debía estar en el hospital hoy. Pero cuando esa niña entró al quirófano, ya había perdido litros y litros de sangre, estaba entrando ya en un shock y estaba a punto de morir. Dios orquestó todas las cosas para salvarle la vida a esa niña. Lo que a nosotros nos parece una dilación no es otra cosa que el cumplimiento del plan de Dios. Jesús no estaba siendo negligente con esta familia. Esta supuesta tardanza era parte de su amor, porque a final de cuentas les dio mucho más de lo que Jairo le había pedido. Jairo no le pidió a Jesús que resucitara a su hija, era que la sanara. Y el Señor le dio la oportunidad de verlo levantar a un muerto. Wow. Fortalecer su fe y revelársele más ampliamente. No, mi hermano, mi hermana, no es por negligencia que Él no se apresura cuando nosotros queremos que Él vaya más rápido. Es por amor. Si somos honestos, la razón por la que nos abatimos y desesperamos en medio de las pruebas, y sobre todo cuando son muy largas, es por nuestra falta de fe. Y en cierto modo, y yo sé, no quiero echarle vinagre a tu herida, pero en cierto modo es por nuestra arrogancia, porque aunque no lo decimos con palabra, la actitud del corazón es, óyeme, si Dios me hiciera caso. Como si tú y yo tuviéramos un mejor plan que el suyo, o tuviéramos más sabiduría.
Y Dios en su amor nos hace esperar para ayudarnos a tener una perspectiva correcta de la realidad y darnos la oportunidad de fortalecer nuestra fe haciendo uso de ella, porque para fortalecer la fe hay que usar la fe. Y para usar la fe hay que confiar cuando todo parece que se está destruyendo pedazos. Él no siempre nos dará lo que queremos, pero siempre nos dará lo que necesitamos. Dios siempre hace lo que es mejor para su gloria y para nuestro bien. Señor, quítame este aguijón, le dice Pablo. Si yo tuviera una mejor salud, Señor, fundaría yo no sé cuántas iglesias. No, Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Cada vez que leo ese texto me acuerdo de Spurgeon, porque dice Spurgeon que una vez él iba camino a predicar. Yo no sé cuándo yo comencé a predicar, por cierto. Yo me pasé. No. Spurgeon, una vez al año no hace daño. Spurgeon va camino a predicar y él está nervioso, el gran predicador Spurgeon está nervioso porque él sabe la responsabilidad que predicar la palabra, y dice él, hasta que entendió la ironía de ese texto, bástate mi gracia, y comenzó a reírse. Mis hermanos, ¿de qué tamaño es la gracia de Dios? Del tamaño de Dios, porque la gracia es una característica de Dios. Así que es como decirle a una sardina: ¿te basta el Atlántico o tú necesitas más agua? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahora, mi pregunta a ti ahora es, mi hermano, mi hermana, ¿tú estás dispuesto a confiar en Jesús incluso cuando tú no entiendes lo que Él está haciendo? ¿Estás dispuesto o dispuesta a descansar en Él? En el hecho de que Él es infinitamente más sabio que nosotros, que en su amor siempre nos dará lo que es mejor. Aunque sea doloroso, es por fe que andamos, no es por vista. Porque fue la fe lo que hizo la diferencia en las dos historias. No temas, cree solamente. El otro día, uno de los pastores nos envió un poema de Paul Tripp en un libro titulado El Domingo Importa. Y escuchen parte de este poema. Tengo un problema en mi vista. No es que mis ojos físicos se estén apagando, mi problema son los ojos de mi corazón. A menudo me falta claridad de visión para vivir con un corazón sumiso, para vivir una vida libre de quejas, para vivir con gratitud, para vivir con alegría, para vivir con un corazón tranquilo, para vivir con confianza en ti, para vivir para una gloria mayor que la mía, para vivir con la eternidad en mente, para vivir con una esperanza inquebrantable, para vivir con una valentía humilde, para vivir una vida moldeada por el amor, para vivir dispuesto a perdonar, para vivir con un corazón generoso, para vivir afligido por mi pecado, para vivir comprometido con la confesión y el arrepentimiento, para vivir descansando en la justicia de Cristo, para vivir una vida de fe y no de miedo, para vivir creyendo que me has dado todo lo que necesito, para vivir libre de la adoración de ídolos, para vivir con un corazón tierno y maleable, para vivir de verdad. Con demasiada frecuencia dejo que las luchas y las decepciones de la vida dominen tanto mi visión, mi meditación, mis interpretaciones, que quedo temporalmente ciego a ti, a tu presencia, a tus promesas, a tu poder, a tu gracia siempre activa. Dejo que los problemas me definan, dejo que las decepciones digan quién soy, dejo que el miedo abrume a la fe, dejo que las quejas tomen el lugar de la alabanza, dejo que mi ceguera me haga preguntarme: ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Si acaso escuchas mis clamores, si tus promesas son todavía confiables. Dejo que mi ceguera me haga colocarte en la corte de mi tribunal para cuestionar tu fidelidad y tu amor, de manera que corro de nuevo con tu pueblo.
no solo para cantar canciones de redención, no solo para escuchar la instrucción de tu palabra, sino para que, ayudado por estas cosas, pueda abrir los ojos de mi corazón, pueda contemplar tu belleza una vez más, pueda tener una visión corregida una vez más, pueda verte una vez más en la gloria de tu esplendor, en la majestad de tu gracia, y habiendo contemplado tu belleza, postrarme en gozosa rendición y levantarme a vivir con la esperanza restaurada y el coraje de una fe renovada. Para eso es que nosotros venimos cada domingo a adorar a Dios junto al pueblo de Dios. ¿Quiere el Señor hacer esa obra en cada uno de nosotros en esta mañana? Y mi anhelo y oración es la misma de Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 13, que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.